función nos va a dar el OTDR? Es para solucionar el problema, ¿no? Y el mantenimiento. Solución y mantenimiento. Digamos, ¿qué tipo de solución y qué tipo de mantenimiento te refieres? ¿A qué le llamarías tu solución? A la solución de los problemas que se presenten en el cable. Ok. Digamos, si estamos hablando de un corte de cable, ¿el OTDR te va a dar una solución? ¿O qué es lo que te va a indicar el OTDR? ¿Qué te indicaría ahí el OTDR? Profesor, Uh-huh. según yo, el OTDR nada más, bueno, nos ayuda como para saber un diagnóstico en el que está la fibra óptica. No sé, ok. Ese diagnóstico nos va a servir para ver en qué distancia se encuentra alguna situación, ¿no? Una atenuación por algún conector o alguna atenuación o pérdida por algún cable dañado de la fibra, ¿no? En este caso, esa es la función del OTDR. El mismo OTDR nos va a identificar en cuestión de kilometraje si nuestro carrete de fibra óptica se encuentra bien desde fábrica. Si hay algún hilo que se encuentre dañado desde fábrica, pues obviamente el OTDR nos permite verificar. Pero hay un elemento mucho más sencillo, menos costoso, más fácil de transportar, más fácil de conseguir, porque obviamente un OTDR, conseguirlo, pues tendríamos que gastar o tener una inversión arriba de 20,000 pesos, cosa que pues obviamente no lo tenemos. ¿Qué sería? El BFL. BFL, exactamente. Entonces tenemos aquí el famoso BFL, ¿sí? Aquí nada más indíquenme si ustedes, por la posición que yo tengo de mi pantalla, pues obviamente yo veo un poco distorsionada la imagen, pero en este caso ustedes indíquenme si se ve bien la imagen, si no, pues obviamente para hacer la corrección. Aquí tengo el BFL. Uh-huh. Entonces, nos indica unas características, en este caso aquí están las características que trabaja una potencia mayor a 30 miliwatts, ¿sí? Y que obviamente esto en función nos permite detectar visiblemente qué pasa con la fibra. Aquí yo lo prendo y obviamente aquí quiero que vean ustedes. Ahí está. A ver si alcanzan a ver la luz. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí, Ok. se ve, profe. Ok, bueno. Yo la estoy dirigiendo este haz de luz porque, ¿qué es lo que pasa con este haz de luz si yo lo dirijo a los ojos? Puede producir daño a los ojos. Pues produce daños a los ojos, puesto que es un láser muy potente para la visión normal del ojo, ¿sí? O sea, se nos puede quemar la retina. Entonces, ese no es el chiste. Ahora bien, ¿qué tipo de conectores son los que podemos utilizar comúnmente en la fibra óptica? ¿Cuáles son esos conectores? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos conectores, jóvenes? Uno sería el SC. El SC, ok. ¿Este sería el SC? ¿Este sería? No, ese no es. Ese es el LC, ¿no? Según yo. Este es el LC. Ok. Entonces, ¿este cuál sería? Ese sí es Este el sería el SC. ST. El ST. ST, ok. Y este,
Este conector, ¿cuál sería? Véanlo bien. Más bien, ese es el ST, ¿no? Este es el ST. Ok. Este, ¿El FC? El F es, no sé. FC, chéquenlo bien. Vean la diferencia entre este y este. O sea, hay una gran diferencia en cuestión a su, digamos que a este. A ver. Ahí. Ahorita. A ver, entonces. El ST, ¿cuál sería? El ST es ¿Este? el que tiene en su mano izquierda. Mi mano izquierda. A ver, ya se me perdió. Ahí está. Este es el ST. Ok. ¿Cómo lo podemos reconocer fácilmente para no estar, digamos que titubeando? El ST es muy parecido al conector BNC que utilizamos en nuestro osciloscopio. Entonces, esta muesca que nosotros tenemos, obviamente aquí, lo que hace es entrar y dar un giro de un cuarto de vuelta y con eso se sostiene. Entonces, este es el ST. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería? O sea, ya identifica. FC. Entonces, FC, ¿cuál va a ser? Es el conector, para mayor facilidad, es un conector tubular en el cual, pues obviamente, se va a enroscar. Aquí tenemos, obviamente, la tuerca, esta parte que estamos aquí, que estoy moviendo, si se dan cuenta, es lo que embona hacia el conector, a la contraparte del conector, y gira, y con eso, pues obviamente lo tenemos en el rack, ¿sí? Entonces tenemos FC, ST, y ahora, ¿cuáles nos faltarían? Aquí tenemos uno, y aquí tenemos otro. Los Ese dos es son el SC, cuadrados. ¿no, profe? El que SS. Este es Ajá. SC, ¿ok? Este es el SC, y este, Ese es el LT, ¿no? LT. Ah, caray, no hay LC. No, pero LC. el LC. LC. El LC, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque es muy parecido a qué otro conector que utilizamos en telefonía. ¿Qué otro conector parecido a este utilizamos, que no es de fibra óptica, utilizamos para la telefonía? No es el RJ, profe. RJ es este, el RJ. Ujú. Este RJ es el que utilizamos. Entonces, ya tenemos nuestros 4 conectores. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar si en uno de estos jumpers está bien o está mal mi señal que está pasando por el BFL. Entonces, a ver, aquí, ahí ven la punta, ¿no? Del jumper de fibra óptica. Y acá abajo ven el conector que está enviando la señal de mi BFL, ¿sí? La señal óptica. Entonces, ahí se ve, ahí se alcanza a ver, ¿no? La punta. Entonces, fíjense en la punta del hilo de la fibra óptica. Se alcanza a ver el haz de luz. Si yo apago mi BFL,
obviamente ese haz de luz ya no se ve. Si yo lo mando para que empiece a dar pulsos, ahí está, dando esos pulsos de encendido y apagado, ¿sí? Quiere decir que este pedazo de jumper, ¿sí? Digamos que está funcionando aparentemente correctamente. Pero ahora fíjense aquí, en la punta. Ujú. Ahí está la punta. ¿Qué pasa si yo hago un doblez de 90 grados? ¿Qué pasa si hago esto? Se daña la fibra óptica. Se O bueno, daña. se rompe. Ok. ¿Alcanzan a ver algo ahí en ese doblez? Sí. Sí, Pues, la luz. Se ve la luz. Ujú. Y si yo un cierro poco más más, arriba. a ver ahí, Ahí Sí, está sí, bien. ahí se ve bien. ahí está bien, ahí se alcanza a ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo cierro más ese ángulo? Lo voy a cerrar, un poquito. Ahí está. Fíjense qué pasó. En la punta, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando en el ángulo que hice? En la punta ya casi no se ve el haz de luz y se ve Ya no más se en ve. el... Ajá, y se ve más en el ángulo, ¿no? Entonces, Sí, así es. ¿ahí funcionaría la fibra? No, ya no funcionaría. Ya no funciona profe. correctamente, ¿sí? Entonces, aunque yo la desdoble, vean cómo se ve una burbuja de punto, y en la punta, ¿qué pasa? Ya no se alcanza a ver, ¿no? Ya se perdió. Entonces, y eso que la estoy, ahora sí que alineando el pedazo de fibra, ¿sí? Entonces, ya no se ve. Ajá. Entonces, con el detector tenemos esta parte como funcionalidad. Podemos saber si efectivamente con el BFL el haz de luz está recorriendo todo el tramo de la fibra óptica. Y ahorita ya vimos que en este caso una parte sí la recorrió, pero al momento de que yo hice el doblez en esta parte, ya no recorre al último extremo, ¿sí? A la punta, ya no lo hace, ¿sale? Entonces, ahí ustedes van a describir toda esta parte de lo que se hizo y pues obviamente qué fue lo que notaron, qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer, ¿sale? ¿Sí queda claro esta parte, este primer punto? Sí, profesor. Ok, entonces ahí yo apago mi señal del BFL y ya no hay ningún haz de luz. Lo vuelvo a encender y ahí está, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer la reparación de esto? ¿Con qué tipo de herramienta yo puedo hacer esta reparación? O sea, ¿este extremo me funcionaría o lo dejo así tal cual? ¿Me serviría esta parte? No, no funcionaría. Ya no, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí, aquí? Para que obviamente yo elimine esta parte, esto que ya no funciona. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y con qué herramienta lo puedo hacer? ¿Sería retirar o hacer un pequeño corte? Ok, hacer un corte. Entonces, ya sea que lo haga a través de las pinzas para fibra óptica o con qué otra herramienta que me sirve precisamente para la parte de los cortes de fibra óptica. ¿Con qué herramienta, qué elemento? ¿Esto cómo se llama? ¿Esto qué sería, joven? Es un cleaver, algo así, ¿no? Ujú.
¿Y cleaver en español qué sería? Una cortadora. Una cortadora. Entonces, esta cortadora, fíjense bien, vean que aquí yo tengo que levantar esta tapita, ¿sí? Para que a través de estos canales que tiene aquí, entre la fibra, una vez que se le quitó el forro y que se le quitó la protección del colorante, para que obviamente yo haga el corte. ¿Un corte de qué tipo? ¿De cuánto es el ángulo que tiene que formar ese corte para la fibra? ¿Cuál sería ese ángulo? Aquí se alcanza a ver la cuchilla con la que cortamos, ¿sí? Y este sería el interruptor para que la cuchilla haga su función. ¿Cómo se llama cuál sería ese corte? ¿De cuánto sería ese ángulo de corte, jóvenes? Aquí, mientras se acuerdan, vean, yo tengo cuántos orificios en las pinzas. A ver si alcanzan a ver los orificios. Serían 3. 3 orificios. Vean el diámetro del último orificio que está aquí con respecto al que le sigue y así sucesivamente. O sea, son diámetros muy pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que son las medidas que tengo que trabajar para la parte. Si yo agarro el último, vean que la fibra no hace nada, o sea, no quita el forro, ¿sí? Si yo agarro el segundo, ahí corto la parte que está mal y vean qué le pasó. No sé si alcanzan a ver lo que es el forro que se quitó y lo que quedó del forro. O sea, todavía tenemos ahí la fibra. Pero ¿qué pasa en el último orificio? A ver si lo alcanzan a ver, ¿eh? Sobre todo en las pinzas, vean. ¿Qué se quedó en la pinza? El cable, bueno, la fibra óptica, ¿no? No, aquí está la fibra. Ah, ¿Qué se quedó? El recubrimiento. El Segundo recubrimiento. recubrimiento. Exactamente. El último recubrimiento que tiene la fibra, que en este caso es un recubrimiento del color. Voy a acercar un poquito para que vean, a ver si se nota el forro de color, creo que es azul, verde, algo así. Se ve como verde, ¿no? Entonces, ¿de qué color lo ven? ¿Azul o verde? Sí, un azul, ¿no? Bueno, un verde menta. Ok. Y vean, después del forro, cómo se ve la fibra en este punto. Aquí, por aquí, así. Y vean cómo se ve la fibra en este otro punto. No sé si alcanzan a ver, si se ve como que un borde después del forro y después de ese borde ya el hilo de la fibra completa, ya desnuda. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Pues ese es el Sí, se diámetro. ve bien. Esto que está aquí, esta parte que estoy tocando, eso ya es el hilo de la fibra óptica totalmente desnuda. Y obviamente aquí estamos viendo que es más o menos el grosor de un cabello. Ujú. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Entonces, si yo hago ese corte para que obviamente pase mi fibra nuevamente a funcionar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasarla a la cortadora, que en este caso
Aquí ya lo tengo. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Vean cómo el forro se queda en el canal y lo demás, ¿a dónde se va? Aquí exactamente. Se fue a la cuchilla. Eso es lo que tengo que cortar. ¿Para qué? Para hacer un corte recto y formar un ángulo de ¿cuánto quedamos? ¿Ya se acordaron de cuánto? 90 grados. De 90 90 grados. grados. Exactamente. Entonces, ese ángulo, ahí yo cierro y vean que se queda sujeta. La estoy jalando y se queda sujeta. ¿Sí? Entonces, hago ese corte. Aquí activo mi cuchilla. ¿Sí? Y ya hizo el corte. Entonces, al momento de levantar, aquí se me va a caer la fibra, pero al momento de levantar, se cortó precisamente y vean lo que hay aquí. A ver si alcanzan a ver. Aquí exactamente en este punto. No sé si alcancen a ver el pedazo de fibra. No se alcanza a ver muy bien. A ver, lo voy a acercar un poquito más. Aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí se ve muy Es el poco. de color gris, ¿no? No. En esta base que estoy aquí alineando o señalando con la pluma, vean que hay algo de color transparente, a ver si lo alcanzan a ver, de manera paralela a la pluma. ¿Sí la ven? Sí. Y vean Bien. la fibra que está en el riel. ¿Sí? Aquí en este pedazo. ¿Esto qué vendría siendo? Esto es la rebaba de lo que se cortó de fibra óptica. Eso, ¿qué cuidados tengo que tener, jóvenes? ¿Qué dijimos que teníamos que tener de cuidado? ¿Qué pasa si yo no tengo el debido cuidado en la fibra al momento de cortar? ¿Qué pasaría? Con esa rebaba, ¿eso pasaría? ¿Qué pasaría ahí? Pues, digamos, yo quito esa rebaba. Si yo no la quito de ahí de la cortadora, puede ser que esa rebaba me traiga problemas. ¿En qué aspecto? En que yo siga utilizando mi cortadora y como estoy cortando, ¿qué material? Cristal. Cristal o vidrio. Entonces, prácticamente ese cristal o ese vidrio, ¿qué pasa? Vean aquí, cómo ya el punto se volvió más fino de la fibra. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Por qué? Porque ya hice un corte mucho mejor. Entonces, ese corte se hace a 90 grados, lo que ustedes me comentan. Pero la rebaba, si yo no la quito o la sigo, se me llega a pegar en los dedos y me llevo a tocar la cara con esa rebaba, ¿qué le pasaría a mis ojos? ¿Qué creen que pase? ¿Me haría algún daño esa rebaba? Sí. Sí, exactamente. Entonces, eso es Te lo que quemas o también te cortas, ¿no? me cortaría prácticamente la retina o alguna parte del ojo, del interior del ojo. Entonces, obviamente tengo que tener cuidado de que esas rebabas yo las deposite en un, digamos que en un depósito exclusivamente para ese tipo de material.
material de desecho, o sencillamente agarre un pedazo de diurex, un pedazo de cinta canela, de masking, y con eso yo toque esas rebabas, las deposite ahí, las envuelva y las tire, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer también, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sale? Ahora, Profe, yo tengo una pregunta. dime, ¿De cuánto es el diámetro para cortar la fibra de las pinzas? el diámetro, la distancia, ok, mira, Ah, la distancia que nos debe de dar, tenemos que tener la fibra sin el último recubrimiento, nos da un diámetro de 125 micrómetros, ¿sí? La distancia que debemos de cortar aquí en las, digámoslo así, en las cortadoras, nos dice que va entre 15 milímetros, 10 milímetros o, o 20 milímetros, ¿sí? Esto, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí prácticamente estaría esa medida, aquí en esta parte. No sé si lo alcanzan a ver. Es como una regla que se ve. ¿Sí la ven? sí se alcanza a ver la regla, pero no se alcanza a ver los números. Muy Casi poco. no se ven los números, ¿verdad? Es que son pequeñísimos los números. Y como que no, así como que no trato, bueno, más bien no los enfoco, no sé si no los enfoco bien o no los veo yo bien para poderlos enfocar. Pero a ver, ahí creo que se alcanza a ver algún número. Se alcanza a ver que hay números, profe, pero no se distingue. No se cuáles distingue, ¿verdad? Ok, bueno. Eso es, a partir de aquí, de esto, es que no lo quiero interrumpir. A ver, ahí. Ahí creo que sí se ve. Digamos que entra la fibra y hasta aquí es con forro. Ya hacia acá ya es sin el forro, ¿sí? O sea, prácticamente desnuda la fibra. Entonces estamos hablando que sería entre un rango de 10 a 15 milímetros, lo que ustedes van a separar de forro, o sea, de quitar este forro, ¿sí? Para que obviamente quede la fibra completamente pelada, desnuda, y con eso, pues obviamente, pasar al proceso de el empalme, y que también lo pueden hacer con los conectores mecánicos, que también se pueden hacer. De hecho, este conector que yo les mostré a un inicio, es un conector mecánico. ¿Sí? Vean la diferencia entre el jumper a uno que viene de fábrica con el mismo. ¿Sí? Este viene de fábrica y este lo que hice fue cortar y anexarle este conector mecánico. Este conector mecánico, aquí los tengo. Aquí están. Se alcanza a ver. Y aquí, a ver si alcanzan a ver la medida que me tiene que dar. Me dice que son 20 milímetros con, digamos que la fibra, con el forro, con el último forro, y 10 milímetros sin el forro. ¿Sí le alcanzan a ver esa medida? Sí, profe. Sí se ve. Eso es lo que tengo que pelar para meterlo a este conector. Y que normalmente lo utilizamos también para hacer los cortes. O sea, nos tiene que quedar 10 milímetros prácticamente la fibra desnuda. 20 milímetros con
el recubrimiento. Entonces ya llevamos 20 de recubrimiento más 10 de la fibra desnuda, 30 milímetros prácticamente con la fibra casi desnuda. Uh-huh. Y eso es lo que, esta última parte que tengo aquí, estoy señalando con el dedo, ya es el forro exterior. ¿Sí? O sea, este forro que yo quité aquí es el forro que sería el último. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estos son los conectores que puedo utilizar. ¿Sale? Y son conectores mecánicos. Estos conectores son los que utilizamos para hacer el empalme o la conexión FTTH. ¿Qué significa FTTH? ¿Qué dijimos que era FTTH? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Tan mal están en inglés? ¿Es lo de fibra hasta la casa? Así es. Fiber to the home. FTTH. ¿Sale? Entonces, aquí voy a pelar la fibra. Me quité el forro. ¿Sí? Y ahora voy a quitar el último. Lo que voy a hacer es cortar un poquito más para tener el rango correcto. Y ok, ahí está ya mi fibra, mi pedazo de fibra. Ahora lo voy a hacer al otro extremo. Voy a hacer lo mismo que hice. Cortar, pelar. Y obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a utilizar o voy a realizar el empalme. Uh-huh. Entonces, ahí está ya. Ahora, para la parte del empalme, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué cuidado debo de tener? A ver si se acuerdan. Ahí tengo mis 2 hilos de fibra. Uh-huh. ¿Qué Los estoy debemos, haciendo? Sí, dime. los debemos de limpiar con alcohol isopropílico para evitar algún residuo que se pueda estar ahí. Los metemos a la empalmadora y con la ayuda de la empalmadora nos ayuda a saber si el empalme se hará correctamente o hay una imperfección. Ok, perfecto, hecho. Me parece bien esa descripción. Entonces, ahora voy a voltear un poquito la cámara para que vean ustedes la famosa empalmadora y la conozcan, que es la que maneja la escuela. Esperen un tantito. Ahí está la empalmadora. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se ve, papá. Sí se ve. Ok, bueno. Yo de aquí la prendo. La voy a inclinar un poquito para que vean los controles. ¿Sí? De aquí se prende, donde dice el botón verde. Y de aquí, en el botón set, lo que voy a hacer es hacer el funcionamiento del empalme en automático. Con reset, si hay algo mal, pues obviamente doy el botón de reset. Y este botón que dice hit, lo que me hace es, a través de esta parte que tengo aquí atrásito, a ver si lo alcanzan a ver. Si no, lo voy a tener que subir un poquito. Ahí se ve. Esto es el horno donde entra precisamente la fibra óptica ya una vez que se hace el empalme. ¿Sí? Entonces, una vez que se hace el empalme, aquí metemos nuestra fibra. ¿Para qué? A ver si se acuerdan. ¿Para qué metemos ahí
el empalme. Si ya lo tenemos terminado. ¿Para qué era? ¿Para qué era? ¿Se acuerdan? ¿Para qué era esa parte de este horno? ¿No? Ok. Me la estoy prendiendo. Se prende. Profe, dijo la parte del horno. Así es. Para, bueno, lo que ya fusionamos, pues para ponerle una cobertura encima, ¿no? Bueno, por así decirlo. Una protección. Esa protección se llama cubreempalme. Y ese cubreempalme es este. ¿Sí? Es como una especie de termocontráctil. Y aquí tengo ese mismo cubreempalme. Y aquí, este pedazo que se ve aquí, es la fibra óptica. Entonces, así quedaría la protección. Obviamente, pues aquí se rompió. ¿Sí? Pero aquí, en este punto, a ver si se alcanza a ver. Ahí queda la parte de la fibra por dentro. ¿Sale? Entonces, a ver si observaron. ¿Qué dato me dio o qué anuncio me dio la empalmadora al inicio, al momento de encenderla? Cambiar los electrodos. Cambiar los electrodos. Entonces, me indica que tengo que cambiar los electrodos. Obviamente no los tengo. ¿Por qué? Pues porque gracias a la escuela no ha podido cambiar esos electrodos. Y los que tengo aquí de respaldo, pues ya son obviamente igual de quemados, no me sirven y por ende, pues no se ha podido cambiar. Pero aún así, como es tan bondadosa esta empalmadora, nos permite trabajar de esa parte. Todavía con esta situación todavía. Entonces vamos a hacer el corte. Hago el corte. Retiro la parte que no me sirve. Y la dejo, en fin, que aquí sí la puedo ver. ¿La vuelvo a limpiar o así la dejo? Ya una vez que hice el corte de fibra. Se vuelve a limpiar. La vuelvo a limpiar. Ok. Y la voy a meter a la posición donde van los electrodos. ¿A qué distancia tiene que ser? ¿Se acuerdan qué distancia? Tengo que meter la fibra a esos electrodos. 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros a la fibra, a la empalmadora. La fibra, ¿qué distancia tiene que estar en los electrodos? ¿Qué distancia, jóvenes? Para que me haga el proceso de empalmar correctamente. 1 milímetro, 2 milímetros o completamente cercano al electrodo. ¿Qué distancia? Creo que eran a 3 milímetros, profesor. 3 milímetros. Ok, vamos a ver. A esa distancia, a ver. Le doy, ¿qué dije que le tenía que dar? Ya que tengo las fibras. El set. Ok, entonces le doy set. Vean ahí, ¿qué pasa?
¿Ok? ¿Qué lectura me está dando, jóvenes? ¿Qué dice en esta parte? Terminado. Terminado. Ok. Y aquí, La pérdida a la hora del empalme. aquí, la pérdida y la hora del empalme. Ah, caray. ¿En qué No, momento la dice la pérdida hora? al momento de hacer el empalme, me refiero. Ah, ok. A la hora del empalme, no. Es pérdida que tiene el empalme de esa fusión, ¿sí? ¿Qué valor me está indicando? ¿Y qué unidades? 0.02 decibeles. Ok, 0.02 decibeles. Ok. Ahora, ¿estos 0.02 decibeles son correctos o incorrectos en cuestión al valor que tengo que establecer como mínimo o como máximo, más bien dicho, como máximo para una pérdida por empalme por arco de fusión? Está dentro del límite. El límite era 0.07, si no me acuerdo. Ok, 0.07 decibeles. ¿Sí? Entonces, este empalme me quedó de 0.02. La verdad, me quedó mal. ¿Por qué? Porque me debió de haber quedado de, ¿cuál sería lo ideal? ¿Cuál valor hubiera sido el ideal? ¿Cuál creen que hubiera sido el ideal? ¿Qué valor? ¿Qué valor, muchachos, hubiera sido el ideal? Pues 0.00 decibeles, ¿no? Ese hubiera sido el valor ideal. Sin en cambio, por los electrodos, por tal vez alguna pequeña suciedad que se haya quedado mínima ahí en la fibra, pues tengo esta pérdida de 0.02 decibeles, ¿sí? Entonces, ¿está dentro del rango? Sí, pero lo ideal hubiera sido 0.00 decibeles, ¿sí? Sí ha llegado a pasar que sí tengo ese rango, pero bueno, ahorita pues, la empalmadora, por los problemas que tiene de los electrodos, pues obviamente si se dieron cuenta, se tardó mucho en hacer el empalme. Una vez que se manda el arco, no se tarda demasiado. ¿Esto por qué? Pues por lo que les digo, los electrodos ya están mal, ya hay que reemplazarlos, ya están muy quemados y por ende, pues no hacen esa funcionalidad como debe de ser. Esperemos que pues esto, la escuela nos haga caso y pues que en esas juntas de consejo, el representante que haya quedado de ustedes, como alumnos, pues eh, nos apoye con esto, ¿no? Para que se compren estos tipos de materiales, para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Uh-huh. Pero entonces aquí ya está. Si se dieron cuenta o se dan cuenta, cómo se ve la fibra en el ángulo o en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Cómo se ve el núcleo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo alcanzan a ver ustedes? ¿Uno solo o ya ven o ven todavía dos hilos o dos extremos? ¿Uno solo? Uno solo. Uno solo. Prácticamente la fibra quedó empalmada. Cuando antes de que se iniciara que se mandara el arco, ustedes vieron a la mitad de la carátula, en el eje de las X, cómo se metía la fibra y en el eje de las Y, cómo estaba el otro extremo de la fibra.
Se veían ahí las fibras alineadas, obviamente los extremos separados, y a través del arco de fusión lo que hizo fue unir ambos núcleos de ambos extremos, ¿sí? Y como resultado, pues obviamente tenemos un empalme de fibra óptica por arco de fusión. Y aquí está. A ver si lo alcanzan a ver. Los dos extremos y lo de en medio ya está unido. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, esto es lo que ustedes, digamos, tienen que realizar, o es lo que ustedes tal vez no alcanzan a ver cuando ven a la gente trabajando en la calle haciendo este tipo de trabajos. Esto es lo que ellos hacen en esta parte de empalmar. ¿Se acuerdan que en el video donde yo les mostré la parte de la medición de la fibra óptica, o sea, lo que viene siendo la potencia de la fibra óptica, les dije que había un empalme en ese video, en la caja de la roseta óptica? ¿Sí se acuerdan que había un empalme? Pues ese empalme es esto. Se hizo primeramente un empalme del cable drop con el cable, con el jumper. Se unieron, se hizo la conexión y de ahí, pues obviamente, se mandó hacia el módem a través de otro jumper. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos prácticamente en telecomunicaciones manejando la fibra óptica. Uh-huh. Ahora, ya terminamos el segundo punto. Voy a apagar la empalmadora, que es un poquito de ruido. Y el tercero y último punto es utilizando este aparato. ¿Cómo se llama este aparato? ¿Y para qué me sirve? ¿El OTDR? No, bueno, fuera. Hazme la buena. Que tuviera aquí en casa un OTDR. Este aparatito. Véanlo bien. ¿Cómo se llama? ¿Y para qué me sirve? ¿Es un medidor de potencia, profesor? Así es. Pues aquí lo dice, ¿no? Optical Power Meter. Medidor de potencia óptico. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este aparato? Te lo voy a quitar aquí la carátula, el cubredor. Y vamos a medir la potencia. En este caso, en el video que yo les mostré en clase, les dije que medí la potencia que llega de la central telefónica. Si ahorita yo quisiera medir esa misma potencia, ¿qué va a pasar con la sesión? ¿Me van a escuchar? ¿No me van a escuchar? Va a sacar porque desconectaría el internet. Exactamente. Estaríamos afectando mi conexión de internet. Entonces, pues me va a sacar de la sesión. Entonces, lo que voy a hacer es simular esa potencia. ¿Con quién? Con el BFL. El BFL, de acuerdo a las características que me dice el fabricante, a ver si lo alcanzan a ver, se las voy a poner aquí. A ver si lo alcanzan a ver. Ustedes me dicen dónde se vea mejor. Ahí se ve, no se ve. Ustedes díganme. Se ve muy borroso, profe. Se ve muy borroso. No se ve muy bien. Ahí. Es que por la cámara, ¿no? Como que no nos ayuda mucho. Bueno, si no se las leo. Dice
que la potencia óptica es mayor a 30 miliwatts, de acuerdo a lo que nosotros vimos aquí. ¿Sí? Nos dice que es de mayor a 30 miliwatts. Entonces, nuestra potencia tiene que ser arriba de 30 miliwatts y que trabaja en una onda, ¿sí? Una señal de onda de 650 nanómetros más un rango de más menos 10 nanómetros, ¿sí? Entonces, esos son los dos primeros datos que debemos de tener. La potencia y el rango de longitud de onda que está trabajando. En este caso, ¿qué longitud de onda tiene el BFL? ¿De cuánto es su longitud de onda? Acabo de decir. 600 nanómetros. 650 nanómetros. Uh-huh. ¿Y una potencia de cuánto? ¿De cuánto la potencia? ¿Ya se les olvidó tan rápido? Bueno, no sé si escuché bien, de 30 miliwatts, algo así. 30 miliwatts, ok. Todo esto lo tienen que describir en su reporte, jóvenes. Porque, Profesor, ajá. ¿me podría repetir la longitud de onda que dijo? 650 nanómetros. Ah, ok, gracias. Sí. Ok, entonces voy a meter aquí. Conector. Se dan cuenta, lo estoy enroscando para que obviamente se sujete y ahí él llegue. O sea, no hay que apretarlo tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo podemos romper o se puede fracturar. No es el caso. Uh-huh. Entonces ya tengo, vean que mis lecturas, a ver si alcanzan a ver las lecturas. ¿De cuánto es las lecturas? ¿Alcanzan a verla ahí o subo la imagen de iluminación? Ahí se ve, profe, pero se ve un poco borroso. Borroso. ¿Ahí? Ahí ya se ve bien. Se ve mejor, ¿verdad? Entonces, nos dice en qué longitud de onda está trabajando. En la parte de hasta arriba. 1310 nanómetros. 1310 nanómetros. ¿Y cuántos decibeles por metros nos está dando? Menos 70. Menos 70. Eso quiere decir que está muy alto. Entonces, obviamente está muy alto. ¿Por qué? Porque lo tengo desconectado. Aquí, el otro extremo. Uh-huh. Entonces, y abajo, ¿cuánto nos da en cuestión de watts de potencia? 0. 0, puesto que obviamente está desconectado. Entonces vamos a conectarlo. Lo voy a conectar al BFL. Le quito su chupón, su tapita protectora. Y ahí lo conecto. Ahí está. Uh-huh. Entonces lo enciendo. Y ahí se alcanza a ver la lucecita en el conector. ¿Sí la ven? Sí. Sí se ve. Ok. También aquí, ¿no? En esta parte de la fibra. Se alcanza a ver un poquito rojo. Sí. Sí, muy poco. Ok, entonces ya tengo este extremo. Y ahora, ¿qué lectura me está dando? $1,310 nanómetros. Uh-huh. Menos 12.76, 77 decibeles y 52.17 watts. No, miliwatts, ¿no? ¿Miliwatts? Ay, bueno, es que no alcanzo a ver las letritas. Micro, ¿no? Ajá, micro. Microwatts. Todavía son más pequeños los micros que los mili. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con las medidas que nos dice el fabricante y con lo que nos está dando el medidor. O sea, el fabricante nos dice
tu potencia es arriba de los 30 miliwatts. Ok. Estamos hablando que sí nos está dando arriba de los 30 miliwatts, porque nos está dando 47 microwatts. ¿Sí es correcto este dato? ¿Qué es más grande, los miliwatts o los microwatts? Los mil. Los milis. Entonces, no es lo mismo que tengamos micros a milis, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ventana de longitud de onda es la que nos dice el fabricante que debemos de medir? ¿En qué ventana? ¿Qué ventana les dije que daba el fabricante? ¿Cuál era su longitud de onda del BFL? 650 nanómetros, ¿no? 650 nanómetros. ¿Y en qué ventana estamos trabajando con el medidor? 1310, ¿sí? Entonces, aquí con este botón de lambda que tengo aquí, voy a ver qué cambios hace de potencia y de decibeles cuando trabaja a 1490, 1550, ¿sí? Sí, profe. 1625 y 820 nanómetros. Esta es la medida más baja, 820 nanómetros. ¿Por qué 820 y no 650? De acuerdo a lo que vimos en la clase, en una de las diapositivas vimos dentro del espectro 3 ventanas. ¿Cuál era el valor más bajo de esa ventana? ¿Cuál era ese valor más bajo de esa ventana que vimos en clase? ¿Cuál fue, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Alguna idea? Ya ven que no es bueno copiar. Y lo están viendo en su imagen. ¿Cuál es la ventana más baja que vimos en clase? Los 850 nanómetros. Así es, 850. Entonces, los 650 que nos está dando el BFL ya no entra en la parte no visible al ojo humano. O sea, con 650 nanómetros, por eso nosotros vemos esa luz que sale del BFL. A partir de 850 nanómetros hacia arriba, hacia los 1550 que vimos en este medidor, esa señal de óptica ya no es visible para el ojo humano. Entonces, si nosotros estamos trabajando ahorita con 850 nanómetros, nos da unos decibeles de atenuación de menos 14.13 dBm. Si se dan cuenta, se queda más estático en esa lectura, ¿sí? De menos 14 dBm, decibeles por metro. Y una potencia de 38.20, más o menos, microwatts. O sea, tendríamos que tener en el orden de 650, ahora sí que comparar peras con peras en cuestión de longitud, para que obviamente nos dé la potencia que nos indica nuestro fabricante en el BFL. Entonces, aquí con este medidor ya estamos viendo que por tratarse de una longitud de onda
que estamos trabajando mayor a la que debe de ser, nuestra potencia se ve más pequeña, ¿sí? O sea, no nos está dando en el orden de miliwatts, sino que nos da en el orden ¿de qué orden? De micro. De micros. Uh-huh. Si yo cambio a decibeles, pues obviamente bajan los decibeles, ¿sí? Aquí micros y otra vez decibeles, ¿sí? Entonces, por esa razón, no significa que nuestro BFL no funcione. Sí está funcionando, puesto que vemos ese haz de luz por medio de nuestros ojos. Pero la fibra óptica o la potencia que sale de la central telefónica y que llega a nuestros hogares, esa no la vemos. El ojo humano no la puede ver. Y muchas veces, ¿cuál es el error que cometemos? Ya lo voy a quitar, ¿eh? ¿Cuál es el error que cometemos? Que obviamente, como no vemos el haz de luz, dirigimos precisamente nuestro conector hacia nuestros ojos para ver si se ve o no se ve, y no, nunca lo vas a ver. Al contrario, lo que estás haciendo es dañar tu ojo con, obviamente, ese láser que está llegando de el haz de luz. Entonces, eso no se debe de hacer. Uh-huh. Esa es otra medida de seguridad que debemos de tener al momento de estar verificando estos conectores cuando tenemos la potencia en vivo que nos está enviando la central telefónica, ¿sí? En algunos casos, con algunos celulares, al tener la cámara encendida y dirigir ese haz de luz a esa parte, en muchas ocasiones sí podemos tener la visibilidad de ese haz de luz, pero no siempre se puede lograr, ¿sí? Entonces ahí tenemos que igual tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿sale? ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? En esa parte de los cuidados que debemos de tener al estar manejando el haz de luz, tanto visible como no visible para el ojo humano. Sí, profe. Sí, profe. Sí, no se me vayan a quedar ahí ciegos o dañados de la vista por hacer este tipo de cuestiones, ¿eh? Mucho cuidado. O no vayan a decir, es que el profe nunca me enseñó, nunca me dijo. No, sí lo dije. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sale? Entonces, con esto terminamos los 3 elementos que usamos comúnmente en la fibra óptica. Nos faltó el OTDR, pero bueno, el OTDR, pues ahí sí se las debo. No tengo el equipo aquí a la mano. Por desgracia, en el trabajo tampoco lo pude sacar. Y pues bueno, la escuela pues no tiene este equipo. Y pues bueno, con esto trabajamos prácticamente en la escuela. Entonces, esto es lo que hacemos de prácticas de manera presencial. Ustedes, ahorita vieron que pues yo en cierta manera, o más bien dicho, todo lo hice yo. Pero en la escuela lo que hacemos es precisamente, yo explico, hago un ejemplo, como ustedes ahorita lo acaban de ver, y ustedes se siguen con sus demás, ustedes hacen el empalme, ustedes verifican, ustedes miden la potencia, etcétera, etcétera, y con eso entregan reporte. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa y lo que yo califico en presencial es de que el empalme esté por debajo de los decibeles permitidos, que en este caso que esté abajo de 0.07 decibeles. 1, 2, que midan la potencia como debe de ser.
Y 3, pues que obviamente localicen fallas e indiquen dónde estaría esa falla utilizando el BFL. Ujú. Eso es lo que yo evalúo de manera presencial. Aquí, pues bueno, no se puede por las condiciones en las que estamos. Y pues bueno, lo tengo que hacer de esta forma. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algo que quieran agregar? ¿Comentario? No, profe, ninguna duda. Ok, entonces todo esto que acabamos de ver es lo que ustedes van a indicar en su reporte. ¿Sale? Todo esto es lo que van a ver, todo esto es lo que me van a indicar paso a paso qué se hizo, cómo se hizo, cuáles son las medidas de seguridad que debemos de manejar para esa parte y con eso, pues obviamente, trabajar en con nuestras fibras, tanto en los conectores como en los hilos de fibra y en la empalmadura. ¿Sale? Eso es lo que ustedes van a realizar. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama esta actividad? Esta actividad es práctica de fibra óptica. Todos estos datos, el nombre de la actividad y toda la descripción que voy a poner de instrucciones para que ustedes me entreguen y realicen este desarrollo, lo voy a subir a Classroom, ¿sí? Y pues ahí voy a indicar cuándo es la entrega, en qué formato de presentación para que ustedes lo puedan entregar y yo en base a lo que ustedes describan, pues es la calificación que voy a poner, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Aquí lo hicimos por tiempo un poquito rápido y pues bueno, estar un poquito malabareando en esta parte de la cámara, de estar aquí checando y todo eso, ¿no? De que se viera bien la imagen, todo eso. Pero lo que pueden hacer ustedes es consultar videos, obviamente videos adecuados, donde también se haga la explicación de esto y con eso, pues bueno, agregarle un poquito más a su desarrollo de esta práctica. ¿Vale? Acuérdense, debe de haber imágenes. Estas imágenes, pues obviamente, si tomaron captura de pantalla, pues bueno, las pueden agregar, las recortan, las pueden agregar. Si no tomaron captura de pantalla, lo que pueden hacer es igual, investigar imágenes relacionadas a lo que ahorita vimos y con eso anexarlas a su reporte. ¿Sale? Sí, jóvenes. Sí, profesor. Profesor. Entonces, vamos a pasar lista y sería todo por hoy. ¿Sale? Entonces, estén atentos, por favor. Profe, yo tengo una última duda. Dime. Esto es una instalación para fibra óptica, ¿verdad? Sí. Esto es lo que hacemos en campo. O sea, ya en vivo. Con todos estos procedimientos. Y bueno, aquí lo único que nos faltó es el OTDR. El OTDR normalmente lo utilizamos en los sites. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la punta inicial y desde esa punta inicial lo mandamos hacia el extremo de conexión, o sea, hacia el receptor, por decirlo así, para que nos indique en qué distancia hay atenuaciones o en qué distancia hay pérdida de mi enlace de fibra óptica. Entonces, el OTDR, pues aquí, si hubiera yo tenido un OTDR, lo hubiera hecho a través de una bobina de enlace, que así se llama, bobina de enlace, o bobina de lanzamiento, que también así es conocida. De hecho, la van a encontrar más como bobina de lanzamiento, en la cual precisamente el OTDR lo que hace es medir la distancia de esa bobina en cuestión de metros o kilómetros
y con eso nos indica a dónde inicia, en qué ventana de longitud de onda inicia y obviamente en dónde termina esa bobina. Si es una bobina de 2 metros, pues nos va a indicar que inicia en tal metraje y termina en tal metraje. Y así sucesivamente, ¿sí? Les digo, eso pues lo he estado pidiendo como cartita a Santa Claus. Espero que, pues, ojalá un día de estos, no sé cuándo, pero como dicen, la esperanza muere al último. Y algún día de estos pues se pueda tener este equipo en la escuela. Sobre todo para ustedes, que es lo que más necesitamos que ustedes manejen. ¿Sale? Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces paso lista. Acevedo. Presente, profe. Ok.